what I've done since 19... Hay personas que piensan que son perezosas, cuando en realidad solo están sumidas en el caos. Y lo más irónico es que cuanto más intentas solucionar esto con la motivación, más te hundes. Porque la motivación es un lujo para los organizados. La verdad es brutal. Si espero hasta sentirme listo para actuar, pasaré toda mi vida viendo a otros construir lo que yo soñé. Fue cuando descubrí un método ancestral, practicado durante más de 400 años por guerreros, monjes y filósofos, que todo se puso patas arriba. Un método que no depende de la voluntad, sino de la estructura. No esperes la inspiración, crea movimiento. Y lo más sorprendente, funciona incluso cuando el alma está en ruinas. Jordan Peterson habla claro sobre esto. Si no tienes un pedido, mínimo en tu día, nunca lograrás despegarte. Pero lo que casi nadie entiende es que este orden comienza con gestos simples, casi invisibles, que se repiten como un ritual sagrado. Ahí es donde comienza la transformación. En lo invisible, en lo micro, en lo que nadie ve. Y lo que entenderéis ahora es cómo apliqué este método centenario para no depender nunca más de la motivación. Nunca más esperes la energía. Nunca más caeré en la excusa de que no estoy de humor, porque cuando el cuerpo sigue el código, la mente obedece. Y ahí es donde muere la pereza y comienza la vida. Durante mucho tiempo esperé el testamento. Pensé que un día me despertaría inspirado, lleno de energía, listo para hacer todo lo que tuviera que hacer. Pero ese día nunca llegó. Fue entonces cuando me di cuenta. El deseo es una consecuencia, no un punto de partida. Lo primero es la estructura, y sin ella todo se desmorona. Comencé a notar que los días en que lograba más cosas eran aquellos en que todo estaba en su lugar. El despertador sonó a la misma hora. La mesa estaba limpia. Las tareas ya estaban en el papel. Cuando el entorno está preparado, el cerebro entiende que es momento de actuar, no de pensar en si quiere o no. La estructura no es rigidez. Es una libertad bien gestionada. Es como las vías de un tren. No obstaculizan la locomotora, sino que le permiten ir lejos sin desviarse del rumbo. Fue cuando comencé a organizarme seriamente, estableciendo horarios, bloques de enfoque e incluso pequeños descansos estratégicos, que me di cuenta de cuánto estaba desperdiciando esperando la motivación. Lo cierto es que quienes esperan la voluntad vivirán arrastrándose. Aquellos que construyen estructuras, incluso en los días en que su cuerpo está pesado y su mente está en duda, continúan avanzando. Y no tiene por qué ser complejo. Puedes empezar con 3 horarios fijos: despertarse, comer, dormir. Eso solo lo cambia todo. Y cuando la estructura se vuelve rutinaria, sucede algo curioso. Empieza a aparecer el deseo, casi como si estuviera pidiendo permiso para entrar en un sistema que ya estaba en movimiento. Fue entonces cuando comprendí que la disciplina necesita una base, y que esta base es la que me lleva, inevitablemente, al segundo gran pilar. La pereza no es solo física, ella es espiritual. Se esconde en el alma como un veneno lento, disfrazado de estoy cansado, hoy no, solo 5 minutos más. Pero lo cierto es que muchas veces este cansancio no proviene del cuerpo, sino de una falta de dirección. Cuando me di cuenta de esto, comprendí que no necesitaba más motivación, necesitaba disciplina. La disciplina no grita, guía. Es como un bastón silencioso en la mano de un guerrero, firme, confiable, presente todos los días. No importa si tengo ganas o no. Cuando la disciplina manda, obedezco. Es casi como un pacto interno que no rompo, porque sé el precio de cada ruptura. Ella me enseñó que hacer lo que quieres no siempre es libertad. Muchas veces es la prisión. Prisión del impulso, de la distracción, de la cobardía disfrazada de elección. La verdadera libertad es poder decir no a lo que parece fácil y sí a lo que es correcto, incluso cuando duele. Y esto solo lo enseña la disciplina. Fue con ella
que comencé a comprender el valor de cada pequeño acto. Para hacer la cama, salir a caminar cuando todo dentro de mí quería el sofá, estudiar durante 30 minutos incluso con la mente cansada. Cada acción disciplinada se convirtió en un ladrillo, reconstruyendo mi sentido de identidad y dignidad. Poco a poco, fui matando de hambre mi pereza espiritual, porque se alimenta del descuido, de las excusas, de las promesas vacías. Y la disciplina, cuando bien aplicada, no deja migajas. Exige atención, presencia y compromiso, que son exactamente las armas que necesitaba antes de entrar al siguiente campo de batalla. Hubo un tiempo en el que quería resolverlo todo a la vez. Cambio radical, reinicio completo, revolución personal. Y, al final, retirada prematura. Pensé que necesitaba grandes gestos para obtener grandes resultados. Pero las cosas no funcionan así. Aprendí que la transformación vive en las pequeñas cosas que se repiten. Fue entonces cuando empecé con 10 minutos al día. 10 minutos de lectura. 10 minutos de organización. 10 minutos de silencio. No fue heroico, no fue impresionante, pero fue constante. Y he descubierto que la constancia crea raíces más profundas que cualquier explosión de entusiasmo. El secreto es simple y brutal. Empezar poco a poco, pero nunca detenerse. Nunca jamás. Ni siquiera cuando tengo sueño. Ni siquiera cuando no tiene sentido. Ni siquiera cuando nadie nos mira. La fuerza surge de la repetición y el compromiso con algo que al principio parece invisible, pero que crece silenciosamente, como una semilla enterrada. Si hubiera esperado hasta sentirme preparada, nunca habría empezado. Si hubiera esperado ver resultados rápidamente, habría parado al tercer día. Pero como elegí continuar, incluso sin aplausos, incluso sin magia, creé un ritmo. Y ese ritmo me llevó a lugares a los que mi yo, motivado, nunca habría llegado. Porque lo que sostiene una vida fuerte no es lo que haces cuando todo va bien. Es lo que haces cuando todo está en tu contra. Y en esos momentos, el pequeño paso se convierte en el mayor acto de valentía. Fue entonces cuando comprendí que más importante que el tamaño del inicio era la fidelidad al proceso, lo que me llevó a enfrentar finalmente mi propio territorio interno. El entorno en el que vivo refleja exactamente el estado de mi mente. Si mi escritorio es un desastre, probablemente mi cabeza también lo sea. Si mi cama está deshecha, algo dentro de mí no se ha cerrado. Descubrí que la organización externa es más que estética, es preparación del terreno. Y cada guerrero se organiza antes de atacar. Comencé a tratar mi habitación como una trinchera. Me desperté y puse todo en orden con disciplina militar. Cada objeto en su lugar, todos los papeles fuera del camino, cada centímetro limpio como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo dependía. Cuando el entorno está en orden, la mente se silencia y comienza a obedecer. No se trata de obsesionarse con la limpieza, se trata de crear un espacio donde yo tome el control, donde no hay estímulos innecesarios, donde todo comunica intención. Un vaso mal colocado, por ejemplo, se convierte en una distracción. Un montón de ropa olvidada comienza a susurrar derrota. El caos externo siempre grita antes que el caos interno. Es sorprendente cómo cambió mi estado de ánimo cuando comencé a moverme en un espacio que me respetaba. Un lugar donde me recordaron, en cada detalle, quién quería ser. Cuando mi casa está en guerra, pierdo batallas sin moverme del sofá. Pero cuando mi espacio está preparado, incluso el silencio se convierte en fuerza. Fue en este territorio limpio, preparado y sagrado que comencé a planificar la siguiente fase. Porque organizar tu espacio no se trata solo de limpiar. Es una declaración de guerra silenciosa contra todo lo que me impide crecer. Y con este terreno preparado, finalmente pude declarar mi lealtad a un nuevo código. Solía tratar el tiempo como algo elástico, como si pudiera estirarlo según mi pereza o distracción. Pero no tardé mucho en darme cuenta de que eso no era libertad, era autosabotaje con otro nombre. Fue entonces cuando decidí establecer horarios
no como una sugerencia, sino como un mandamiento personal. Cada horario se convirtió en una línea de comando. Despertarse a las 6, escribir a las 7, entrenar a las 9, y así sucesivamente. No se trataba de rigidez, se trataba de claridad, porque sin horarios fijos mi mente divagaba. Y cuando divaga, se pierde entre excusas, impulsos y procrastinaciones disfrazadas de espontaneidad. Lo curioso es que cuanto más firme era con mi horario, más libre me sentía. El tiempo ha dejado de ser un enemigo y se ha convertido en un aliado. Las horas se hicieron más productivas. El día empezó a tener rumbo y la ansiedad, que antes me acosaba, fue silenciada por el orden. Era como si el caos supiera que ya no era bienvenido allí. Comencé a ver mi día como un ritual de honor. Si hago una cita con otra persona, lo respeto. Pero, ¿por qué no mantener un horario conmigo mismo? Eso lo cambió todo. Comencé a tomarme más en serio. Y poco a poco, el mundo empezó a hacer lo mismo. Porque la disciplina en el tiempo es respeto a la propia existencia. Y fue obedeciendo este código que me di cuenta de algo aún más profundo. La voluntad no aparece de la nada, es convocada. Y el que llama es el reloj, aquel a quien elegí obedecer. Este fue el llamado que me llevó a un nuevo tipo de esfuerzo, uno que sucede incluso cuando no tengo ganas de moverme en absoluto. Esperar la voluntad para actuar es como esperar el clima, perfecto para salir de casa. Es desperdiciar la vida esperando lo ideal. Descubrí que la fuerza de voluntad es una ventaja y no un requisito previo. Si quiero avanzar, tengo que hacer lo que tenga que hacerse incluso cuando no tenga ganas. Y ese es el verdadero entrenamiento de la mente disciplinada. Al principio no fue fácil. Había días en que todo dentro de mí gritaba, hoy no, ahora no. Pero en esos momentos, recordé que mi palabra vale más que mi estado de ánimo. Cuando puse esta idea en práctica, me di cuenta de que es la acción lo que crea la motivación, no al revés. La voluntad viene después del movimiento. Empecé con lo básico. Levántate de la cama a la primera alarma. Ve al gimnasio incluso si tienes sueño. Lea 5 páginas incluso con la mente dispersa. Y poco a poco, esa parte indisciplinada de mí se quedó sin espacio. Porque aprendió que ella no es la que manda. Yo soy el que está a cargo, o mejor dicho, quien yo decida ser. Esta elección consciente, repetida en los días buenos y malos, es lo que me dio algo raro, confianza en mí mismo. Porque cuando cumplo lo que prometo aunque no tenga ganas, le demuestro a mi mente que puede confiar en mí. Y esa confianza silenciosa es más poderosa que cualquier discurso motivador. Así fue como, aún sin inspiración, comencé a crear. Aún sin energía, comencé a entrenar. Y aún sin entusiasmo, seguí construyendo. Este arte de hacer sin querer me hizo darme cuenta de que la excelencia no nace de un momento de brillantez, sino de la persistencia en medio del aburrimiento. Y eso me llevó a comprender un nuevo tipo de recompensa. Pasé gran parte de mi vida recompensándome solo cuando algo salía bien, cuando gané, cuando acerté, cuando alguien me elogió. Y me esclavizó. Me volví dependiente del resultado, de los aplausos, del número. Fue solo cuando comencé a recompensar el esfuerzo, incluso si el resultado no llegaba, que mi mente comenzó a liberarse. Recompensar el esfuerzo me enseñó a amar el proceso. Si estudiaba 2 horas, lo celebraba. Si me desperté en el momento adecuado, lo reconocí. Si entrenaba incluso cuando estaba cansado, me permitía una pequeña recompensa. Y con eso, mi cerebro entendió que el esfuerzo era valioso en sí mismo. Que la verdadera victoria fue interna, no estadística. Esto cambió mi manera de persistir. Cuando el resultado no llegó, no me derrumbé. Porque el valor ya no estaba en lo que lograba, sino en quién me estaba convirtiendo. Comencé a sentir orgullo por mi comportamiento, no por las medallas. Y eso me hizo más resistente que cualquier trofeo. La recompensa se convirtió en una herramienta, una taza de café después de entrenar,
un baño caliente después de un duro trabajo. Un momento para descansar después de un día productivo. No eran lujos, eran sellos de progreso. Pequeños rituales que me enseñaron a ver el valor de mis esfuerzos, incluso cuando el mundo no aplaudía. Y al entrenar mi mente para perseverar en el esfuerzo, comenzó a actuar de manera más consistente. Ya no importaba si llovía o hacía sol, si el público lo veía o no. El esfuerzo se convirtió en norma, y dentro de este patrón descubrí una repetición poderosa, un ritmo interno que me guió más allá de la voluntad. Fue en la repetición que me encontré. No esa repetición automática y sin alma, sino la repetición rítmica, consciente, casi ritualista. Despierta y hazlo. Duerme y sabrás lo que hice. Repetir como quien esculpe, día tras día, su propia estructura interna. Y fue allí, en un ritmo constante, que la fuerza comenzó a crecer silenciosamente. Al principio, parecía tedioso, haciendo lo mismo, a las mismas horas, con la misma postura. Pero con el tiempo, esta repetición se convirtió en una base. El cuerpo respondió con más energía. La mente se ajustó al ritmo y el corazón comenzó a confiar. La repetición se convirtió en confianza y la confianza se convirtió en poder. Comencé a aplicar esto a todo. Meditación, lectura, ejercicios, escritura. El mismo tiempo, la misma cadencia. Y cuanto más respetaba ese ritmo, más sentía que había algo más grande detrás de él. Fue como afinar un instrumento interno. Cada repetición era un toque de precisión, eliminando el ruido y dejando solo lo esencial. Fue en este proceso que descubrí que la disciplina no es una prisión, es música. Un ritmo que me recuerda dónde estoy y hacia dónde voy. Una coreografía invisible entre lo que hago y en quién me convierto. Y en esta danza repetida no tiene cabida la pereza, porque el cuerpo ya sabe lo que hay que hacer antes de que la mente ponga excusas. Y luego, con este ritmo incorporado, fui más allá de la rutina. Transformé lo común en sagrado. Y la siguiente etapa de esta transformación llegó cuando dejé de ver la rutina como una obligación y comencé a tratarla como una misión. Todo cambió cuando dejé de ver la rutina como una aburrida secuencia de obligaciones y comencé a tratarla como un ritual. Un café preparado con esmero se convirtió en la preparación para el día. Un entrenamiento convertido en purificación mental. Una ducha fría se convirtió en una renovación del alma. Y la repetición de cada acción, realizada con presencia, ganó propósito. Ya no se trataba de marcar las tareas completadas. Se trataba de cómo me posicioné frente a ellos. Cuando barría el suelo no solo estaba limpiando la casa, estaba limpiando mi mente. Cuando escribí mis objetivos, no solo estaba haciendo un plan, estaba afirmando mi compromiso con lo que elegí construir. La banalidad se convirtió en fundamento. Me dio un sentido de misión, porque cada pequeña acción, realizada conscientemente, apuntaba a algo más grande. Si comía bien era para hacerme más fuerte y cumplir mi propósito. Si me fuera a la cama temprano, me despertaría con claridad, y hasta el silencio de la noche se convirtió en terreno fértil para mi visión del futuro. Cuando la rutina se convirtió en ritual, dejé de buscar motivación, porque lo sagrado no necesita entusiasmo para realizarse, necesita respeto, y este cambio me protegió del aburrimiento y la inercia, porque ya no estaba simplemente haciendo tareas, estaba conectándome con la identidad que elegí vivir cada día, y es precisamente por esta identidad construida que entendí. La pereza no es la ausencia de fuerza, es una falta de dirección, y ahora que cada uno de mis pasos sigue un ritmo, un código, una misión, no hay lugar para la parálisis, solo para expansión. Si algo he aprendido de este método de 400 años de antigüedad, es que la pereza no se vence intentando tener ganas. La voluntad es frágil, la estructura es soberana. Y cuando la estructura está en pie, incluso en los días en que todo se derrumba, sigo moviéndome. Porque el código queda grabado. Porque el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, incluso cuando la mente quiere huir. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿vas a seguir esperando la motivación o vas a crear un sistema que te ayude incluso en la oscuridad?
¿Vas a seguir siendo rehén del cansancio emocional? ¿O vas a levantarte y escribir un nuevo patrón para tu vida? El caos solo desaparece cuando encuentra a alguien más disciplinado que él. Y esa persona debes ser tú. Entonces, si algo dentro de ti ha despertado, si ha tenido sentido, si ha tocado un punto dormido dentro de ti, comienza hoy. No tienes que esperar al lunes. No tienes que esperar a que nadie lo entienda. Simplemente empieza. Y si quieres seguir sumergiéndote en contenido como este, suscríbete al canal ahora. Activa las notificaciones y ven a aprender el tipo de conocimiento que construye hombres inquebrantables.